¿Alguna vez has sentido que una ciudad te observa, incluso después de haber sido abandonada, como si siguiera respirando en silencio, bajo la piedra y la selva? Dicen que, cuando cae la última luz sobre la pirámide central, y el eco del juego de pelota se apaga en el aire caliente, otros, en cambio, prefieren pensar que el verdadero motivo nunca podrá reducirse a una lista de causas visibles. Hablan de señales interpretadas en el cielo, de sueños compartidos por sacerdotes y gobernantes, de la intuición de que el vínculo entre la ciudad y las fuerzas que la habían protegido, se estaba debilitando. Según estas versiones, Chichén Itzá no fue simplemente abandonada, fue retirada del tablero, como si su tiempo, en este punto del mundo, hubiera terminado. En el fondo, todas las interpretaciones comparten una misma sombra, la certeza de que la ciudad no colapsó por un solo golpe, sino por la convergencia de muchos hilos, que se fueron tensando hasta romperse. Y, sin embargo, cuando uno camina entre sus templos, el misterio se siente demasiado personal, como si la pregunta no fuera solo por qué se fueron ellos, sino que parte de ese abandono nos habla también a nosotros, a nuestras propias ciudades, a nuestros propios pactos silenciosos con el tiempo. Para comenzar a entender por qué Chichén Itzá fue dejada atrás, hay que retroceder mucho antes de ese silencio espeso que perciben los visitantes actuales. Hay que imaginarla encendida, llena de voces, de mercado, de ceremonias, de decisiones políticas, de miradas que se cruzan en plazas abarrotadas. Solo entonces, poco a poco, la pregunta deja de ser una curiosidad lejana y se convierte en un enigma vivo, que tuvo que suceder, en el mundo visible y en el invisible, para que una ciudad así aceptara convertirse en un eco. Los que llegaron primero no lo hicieron por casualidad, siguieron el rumor del agua, en un mundo donde el agua no era solo vida, sino también puerta hacia lo sagrado. En algún momento, hace más de 1500 años, un grupo de personas conocidas como los Itzáes llegó a una región caliza y árida, donde los ríos no fluían en la superficie, pero donde dos grandes aberturas en la piedra revelaban pozos profundos, cenotes que descendían hacia las entrañas de la tierra. El nombre que le dieron al lugar lo dice todo: Chichén Itzá, la boca del pozo de los Itzáes, o también, según algunos, el lugar donde los brujos del agua establecieron su vínculo con el mundo invisible. Ese nombre no es solo descriptivo, es una declaración de identidad, una forma de decir que allí, en ese punto exacto, había un acceso directo a algo más profundo que la simple geografía. Los cenotes no eran solo fuentes de agua dulce, en medio de la selva espesa, eran grietas hacia el inframundo, lugares donde los dioses del agua y de la lluvia esperaban ofrendas, donde el tiempo parecía detenerse, y donde, según las creencias, se podía negociar con fuerzas que controlaban la fertilidad, las cosechas y el destino de los pueblos. Los primeros habitantes lo entendieron enseguida: construir una ciudad aquí no era solo práctico, era estratégico, en términos espirituales. Los vestigios más antiguos, que los arqueólogos han logrado rastrear, se remontan ahora, según investigaciones recientes, hasta el año 100 de nuestra era, mucho antes de lo que se pensaba, hace algunas décadas. Esto significa que Chichén Itzá no fue una fundación repentina, sino el resultado de un proceso largo, de asentamientos sucesivos, de grupos que llegaron, exploraron, dejaron huellas, y volvieron,
hasta que finalmente el lugar se consolidó como un centro ceremonial y luego como una verdadera ciudad. Durante siglos, la ciudad fue creciendo lentamente, construyendo sus primeros templos en un estilo arquitectónico conocido como Puuc, característico de otras ciudades mayas del norte de Yucatán. Esas construcciones tempranas, con sus fachadas ornamentadas y sus proporciones cuidadosas, muestran una cultura que ya dominaba el arte de transformar la piedra en símbolos, de convertir cada edificio en un mensaje, para los dioses y para las generaciones futuras. Pero lo que realmente distingue a Chichén Itzá, desde sus inicios, no es solo su arquitectura, sino su capacidad de convertirse en un imán para pueblos diversos. Los itzáes no estaban solos, con el tiempo, llegaron otros grupos, algunos desde el sur, otros desde el centro de México, trayendo consigo ideas, creencias y prácticas que se mezclaron con las tradiciones locales. Chichén Itzá se convirtió en un lugar de síntesis, donde lo maya y lo foráneo se encontraban sin cancelarse, donde las divinidades del agua convivían con las serpientes emplumadas, donde los rituales antiguos se enriquecían con elementos nuevos. Uno de los aspectos más inquietantes de esa época temprana es la relación entre la ciudad y sus cenotes. No se trataba solo de utilizar el agua, se trataba de honrarla, de reconocerla como una entidad viva, que exigía respeto y reciprocidad. Las ceremonias que se realizaban en el cenote sagrado, especialmente en tiempos de sequía o crisis, incluían ofrendas de jade, oro, incienso, pero también sacrificios humanos, personas que, según las creencias, eran enviadas como mensajeros hacia el dios de la lluvia, Chaak, para rogarle que abriera de nuevo las compuertas del cielo. 4. Estas prácticas no eran vistas como actos de crueldad, sino como pactos necesarios, formas de mantener el equilibrio entre el mundo humano y el cosmos invisible. Los que eran elegidos para esos rituales, al menos en algunas versiones de las crónicas, eran considerados intermediarios especiales, capaces de cruzar la frontera entre los vivos y los dioses, de llevar las súplicas del pueblo, hasta donde las palabras ordinarias no alcanzaban. Con el tiempo, la ciudad comenzó a crecer, en influencia y en tamaño. Entre los años 750 y 900 de nuestra era, Chichén Itzá vivió su primera gran transformación, dejó de ser solo un centro ceremonial, entre otros, y comenzó a convertirse en una potencia regional, un lugar que atraía peregrinos, comerciantes, guerreros y sacerdotes, desde distancias considerables. Los edificios se multiplicaron, las plazas se expandieron, y la ciudad empezó a desarrollar ese estilo arquitectónico tan peculiar que la haría famosa siglos después, estructuras monumentales, templos orientados con precisión astronómica, juegos de pelota que eran al mismo tiempo espacios deportivos y rituales, observatorios que permitían seguir el movimiento de los astros con una exactitud sorprendente. Pero detrás de toda esa grandeza visible, había algo más sutil, un conjunto de conocimientos que se transmitían de generación en generación, saberes que mezclaban astronomía, matemáticas, arquitectura y espiritualidad, creando un sistema donde cada elemento del universo estaba conectado con los demás. Los constructores de Chichén Itzá no solo levantaban templos, diseñaban máquinas simbólicas, estructuras que, en ciertos días del año, producían efectos visuales específicos,
como la famosa serpiente de luz que desciende por la escalinata del castillo durante los equinoccios. Estas manifestaciones no eran trucos escénicos, eran formas de demostrar que la ciudad estaba en sintonía con el cosmos, que quienes la gobernaban tenían acceso a un conocimiento superior, que Chichén Itzá no era solo un lugar en el mapa, sino un punto de encuentro entre el cielo y la tierra, un eje donde las fuerzas del universo podían ser canalizadas y, quizás, controladas. Hacia el final del primer milenio, algo cambió de manera significativa. Alrededor del año 987, según algunas crónicas y leyendas, llegó a Chichén Itzá un personaje conocido como Kukulcán, la serpiente emplumada, un líder o sacerdote que algunos identifican con Topiltzin-Quetzalcóatl, una figura legendaria expulsada de Tula, en el centro de México. Su llegada marcó el inicio de una nueva era para la ciudad. Chichén Itzá comenzó a ser reconstruida y ampliada con influencias toltecas, incorporando nuevos estilos arquitectónicos, nuevas prácticas rituales y, posiblemente, una nueva forma de entender el poder y la relación con lo sagrado. Los edificios de Chichén Nuevo, como se les llama, son más masivos, más austeros, más militares en su apariencia, y en ellos aparece repetidamente la imagen de la serpiente emplumada, símbolo de Kukulcán, entrelazada con los símbolos mayas tradicionales. Durante casi 2 siglos, desde el año 900 hasta el 1150 aproximadamente, Chichén Itzá vivió su época de mayor esplendor. Se convirtió en un centro de comercio, controlando rutas que conectaban el norte y el sur de la península de Yucatán, intercambiando turquesa del norte, oro del sur, obsidiana de las tierras altas, productos que llegaban desde lugares lejanos y que convertían a la ciudad en un nudo vital de la red económica mesoamericana. Pero ese esplendor también trajo tensiones. Una ciudad tan poderosa, tan influyente, tan cargada de simbolismo, inevitablemente despertaba rivalidades, envidias y ambiciones. A medida que Chichén Itzá crecía, otras ciudades la observaban con inquietud y dentro de sus propios muros, diferentes facciones competían por el control del poder, por el acceso a los recursos, por el derecho de interpretar las señales del cielo y decidir el rumbo de la comunidad. En algún momento, esas tensiones comenzaron a erosionar la cohesión interna. Las alianzas que habían mantenido a la ciudad unida empezaron a resquebrajarse, y las ceremonias que antes habían sido espacios de encuentro y afirmación colectiva, comenzaron a convertirse en escenarios de disputas veladas, donde cada gesto ritual podía interpretarse como una declaración política. Y entonces, justo cuando Chichén Itzá parecía estar en la cúspide de su influencia, algo empezó a cambiar en el aire, en el clima, en la forma en que la tierra respondía a los esfuerzos de los agricultores. Las lluvias, que durante siglos habían llegado con una regularidad suficiente para sostener a una población numerosa, comenzaron a volverse menos predecibles. Hubo años en que llegaban tarde, años en que llegaban débiles, años en que simplemente no llegaban. Nadie lo sabía entonces, pero estaba comenzando un ciclo de sequías, que se extendería durante décadas, un fenómeno climático que afectaría a toda la región maya, pero que golpearía con especial fuerza a las ciudades del norte de Yucatán, donde el agua siempre había sido un recurso frágil, dependiente de pozos subterráneos y de la generosidad esporádica del cielo. Para los habitantes de Chichén Itzá,
Esas sequías no eran solo un problema técnico, eran una señal, una advertencia, quizás un castigo. Los sacerdotes se reunían con más frecuencia alrededor del cenote sagrado, las ofrendas se multiplicaban, los rituales se intensificaban, pero el cielo permanecía callado, indiferente, como si los pactos antiguos ya no tuvieran la misma fuerza, como si algo en la relación entre la ciudad y lo sagrado se hubiera roto sin que nadie supiera exactamente cuándo ni cómo. Los cronistas mayas, aquellos que conservaron la memoria en libros pintados y en tradiciones orales, transmitidas con cuidado ceremonial, dejaron pistas fragmentadas sobre lo que sucedió después del esplendor. No escribieron con la claridad directa que exigiría un informe moderno, hablaron en metáforas, en alusiones, en fechas cifradas, que se entrecruzan con mitos y profecías, como si supieran que la verdad completa no podía escribirse de manera lineal. En algún momento, entre los años 1100 y 1250 de nuestra era, Chichén Itzá comenzó a perder su posición de dominio. Las fechas exactas siguen siendo objeto de debate entre los investigadores, porque las evidencias arqueológicas no siempre coinciden con las leyendas escritas en los libros de Chilam Balam, esos textos enigmáticos, redactados siglos después de los hechos, donde historia y profecía se mezclan sin aviso previo. Lo que sí parece claro es que la ciudad no cayó de golpe, sino que fue deslizándose hacia un silencio progresivo. Primero dejaron de construirse nuevos templos monumentales, luego dejaron de grabarse las inscripciones que antes celebraban conquistas, alianzas y ceremonias. Poco a poco, la actividad política centralizada se fue retirando, como si los gobernantes hubieran comprendido que el modelo de poder, que había funcionado durante siglos, ya no era sostenible. Algunos investigadores señalan que, mientras las ciudades del sur de la región maya colapsaban en cascada durante los siglos VIII y IX, víctimas de sequías devastadoras, guerras internas y colapsos ecológicos, Chichén Itzá había logrado resistir, incluso prosperar, precisamente porque estaba en el norte, donde el acceso a los cenotes y a las rutas comerciales costeras ofrecía cierta protección contra los peores efectos de la crisis climática. Pero esa ventaja temporal no era eterna. A medida que las sequías se intensificaban, que las redes comerciales se desarticulaban, que los aliados y rivales desaparecían del mapa, Chichén Itzá comenzó a quedarse sola en un paisaje cada vez más vacío, como una ciudad que hubiera sobrevivido demasiado tiempo a su propio mundo. Las evidencias paleoclimáticas, extraídas de estalagmitas en cavernas cercanas, revelan que entre los años 850 y 1150 se produjeron varias oleadas de sequías, algunas breves pero intensas, otras prolongadas durante décadas enteras. La más severa de todas coincide exactamente con el momento en que Chichén Itzá dejó de funcionar como capital política regional, un colapso que no puede ser simple casualidad. Imagina lo que significa una sequía que dura 10, 15, 20 años en una región donde el agua subterránea es profunda, donde no hay ríos en la superficie, donde cada gota depende de las lluvias estacionales. Los campos de maíz se secan, las cosechas fallan repetidamente, las reservas almacenadas en los graneros comunales se agotan, y con cada temporada que pasa, la tensión social aumenta, las preguntas se vuelven más urgentes. ¿Por qué los dioses no responden? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Quién es responsable?
En ese contexto, las divisiones internas que siempre habían existido en Chichén Itzá, latentes bajo la superficie del orden ceremonial, comenzaron a manifestarse con fuerza. La ciudad había sido gobernada, según algunos estudios, no por un rey divino único, como en otras ciudades mayas, sino por un consejo de linajes poderosos, que compartían el poder, en un sistema de gobierno colectivo. Este modelo, que había sido una fortaleza en tiempos de abundancia, se convirtió en una debilidad, cuando llegaron las decisiones difíciles. Cada facción tenía su propia interpretación de la crisis, sus propios intereses que proteger, sus propias visiones sobre qué hacer a continuación. Algunos proponían intensificar los rituales, multiplicar las ofrendas, enviar más mensajeros al cenote sagrado. Otros sugerían buscar nuevas alianzas, mover recursos, reorganizar el sistema agrícola. Otros más, quizás, comenzaban a pensar en abandonar la ciudad, en buscar refugio en otros lugares, donde el agua fuera más accesible, donde el cielo fuera menos hostil. Mientras tanto, en el horizonte político, una nueva ciudad comenzaba a ganar influencia, Mayapán, situada más al oeste, mejor posicionada en términos de recursos hídricos, más flexible en su organización, más dispuesta a adaptarse a las nuevas condiciones. Según las crónicas del Chilam Balam, hubo un conflicto directo entre Chichén Itzá y Mayapán, una confrontación que algunos textos describen en términos casi épicos, como si se tratara de una guerra entre dos visiones del mundo. Una de las leyendas más repetidas, cuenta que el enfrentamiento fue provocado por una ofensa personal. Alguien de Chichén Itzá habría robado a la esposa o la prometida de un gobernante de otra ciudad, lo que desencadenó una serie de venganzas, alianzas rotas y batallas, que terminaron con la derrota de Chichén Itzá. Pero detrás de esa historia dramática, que suena casi como un mito fundacional, los historiadores detectan causas más profundas, luchas por el control de las rutas comerciales, disputas por el acceso al agua, competencia por el prestigio religioso y político. El líder de Mayapán, un hombre llamado Unac-Seel, logró reunir aliados suficientes, incluidos guerreros de origen tolteca, y lanzó un ataque coordinado contra Chichén Itzá. Según algunas versiones, la ciudad fue saqueada, sus templos profanados, sus gobernantes expulsados o ejecutados. Según otras, la derrota fue más simbólica que física, una demostración de que el poder de Chichén Itzá había terminado, que su tiempo había pasado. Pero las evidencias arqueológicas no confirman un saqueo masivo, ni una destrucción violenta generalizada. Lo que muestran, en cambio, es un abandono gradual, un proceso en el que la población comenzó a dispersarse, los edificios dejaron de ser mantenidos, las ceremonias públicas se volvieron más esporádicas, hasta que finalmente solo quedaron los peregrinos ocasionales que llegaban a honrar el cenote sagrado, como si la ciudad hubiera dejado de ser un lugar para vivir y se hubiera convertido en un lugar solo para recordar. Esta discrepancia entre las leyendas escritas y los restos materiales es una de las claves más inquietantes del misterio. ¿Acaso las crónicas exageraron el drama de la caída para darle un sentido épico? O tal vez el verdadero colapso fue tan sutil, tan interno, tan espiritual, que no dejó huellas físicas claras, solo el silencio creciente de una ciudad, que había decidido retirarse de la historia.
Lo que resulta especialmente perturbador es que, incluso después de su colapso político, Chichén Itzá nunca fue completamente abandonada. Durante siglos, hasta la llegada de los españoles, e incluso después, la ciudad siguió siendo un lugar de peregrinación, un sitio donde las personas iban a realizar ofrendas, a consultar oráculos, a conectarse con los antepasados. Como si la ciudad hubiera cambiado de naturaleza, ya no era un centro de poder terrenal, sino un portal hacia algo más profundo, un lugar donde el tiempo ordinario no aplicaba las mismas reglas. Los cenotes, especialmente el cenote sagrado, continuaron recibiendo ofrendas durante toda la época posclásica y colonial. Los arqueólogos que dragaron el cenote, en el siglo XX, encontraron objetos de diferentes épocas, desde jade y oro antiguo, hasta campanas de cobre y piezas de cerámica, que claramente no pertenecían al periodo de esplendor de la ciudad, sino a épocas muy posteriores. Esto sugiere que, para los pueblos mayas que sobrevivieron al colapso, Chichén Itzá nunca dejó de ser sagrada, nunca dejó de ser importante, solo dejó de ser habitable, en términos políticos y cotidianos. Es como si la ciudad hubiera cumplido su ciclo terrenal, y hubiera pasado a otra dimensión de existencia, una en la que ya no necesitaba población permanente, solo visitantes ocasionales, que traían sus plegarias y sus ofrendas, manteniendo vivo el vínculo entre el mundo humano y las fuerzas invisibles que, según las creencias, seguían habitando las profundidades del cenote, las cámaras ocultas de los templos, las sombras bajo las columnatas abandonadas. Algunos estudiosos han propuesto que el abandono de Chichén Itzá no fue solo una respuesta a factores externos, sino también una decisión consciente, basada en ciclos calendáricos o en profecías, que indicaban que el tiempo de la ciudad había concluido. En la cosmovisión maya, el tiempo no es lineal ni infinito, es cíclico, está dividido en eras que nacen, florecen y terminan, dando paso a nuevas configuraciones del mundo. Quizás los sacerdotes y gobernantes de Chichén Itzá interpretaron las sequías, las tensiones políticas y las derrotas militares, como señales de que el ciclo de la ciudad había llegado a su fin natural, y decidieron retirarse con dignidad, en lugar de aferrarse a un poder, que ya no les correspondía. Esta interpretación, por supuesto, es imposible de verificar con certeza, pero tiene una coherencia interna, que resuena con lo que sabemos sobre el pensamiento maya. No todo puede explicarse mediante causas materiales, a veces, las decisiones humanas están guiadas por interpretaciones simbólicas, por lecturas del cosmos, por intuiciones compartidas, que no dejan rastros en la cerámica ni en la arquitectura, pero que son igual de reales para quienes las experimentan. Más allá de las fechas, más allá de las causas materiales que los investigadores intentan reconstruir con paciencia, existe otra dimensión del abandono de Chichén Itzá, una que no puede medirse con carbono 14, ni leerse directamente en los registros climáticos, la dimensión de los símbolos, de los mitos, de las creencias, que daban sentido a cada acto, a cada piedra, a cada decisión tomada por aquellos que habitaron ese lugar. Para entender por qué una ciudad como Chichén Itzá pudo ser abandonada, hay que comprender primero qué significaba realmente esa ciudad, no solo como espacio físico, sino como construcción simbólica, como puente entre dimensiones, como máquina diseñada para mantener el equilibrio del cosmos. Porque, en la cosmovisión maya,
Una ciudad no era simplemente un conjunto de edificios donde las personas vivían y trabajaban, era un microcosmos, una réplica del universo entero, un lugar donde las fuerzas del cielo, la tierra y el inframundo podían encontrarse y dialogar. Cada templo, cada plaza, cada escalinata, estaba orientada con precisión astronómica, alineada con eventos solares, lunares o planetarios, que marcaban el ritmo del tiempo sagrado. El edificio más emblemático, el castillo, la pirámide dedicada a Kukulcán, no es solo una estructura monumental, es un calendario tridimensional, un instrumento que traduce el movimiento del sol en imágenes comprensibles para los seres humanos. Durante los equinoccios de primavera y otoño, cuando el día y la noche tienen exactamente la misma duración, el sol proyecta una sombra sobre la escalinata norte del castillo, que se combina con las esculturas de cabezas de serpiente, talladas en la base, creando la ilusión de que una serpiente gigante desciende desde la cumbre de la pirámide hacia la tierra. Este fenómeno, conocido como el descenso de Kukulcán, no es un accidente ni un efecto decorativo, es una manifestación visual de un concepto profundo, la idea de que el cielo y la tierra están conectados, de que los dioses pueden descender y comunicarse con los humanos en momentos específicos del año. Kukulcán, la serpiente emplumada, es uno de los símbolos más complejos y poderosos de toda Mesoamérica. La serpiente representa la tierra, lo que se arrastra, lo material, lo que pertenece al inframundo. Las plumas representan el cielo, el vuelo, lo espiritual, lo que se eleva hacia el sol. Al unir ambos elementos, Kukulcán encarna la totalidad de la existencia, la posibilidad de trascender las divisiones, de moverse libremente entre los niveles del cosmos. No es solo un dios, es un principio, una fuerza de transformación, renovación y equilibrio. En la tradición maya, Kukulcán también estaba asociado con el viento, la lluvia y las tormentas, elementos esenciales para la vida, en una región donde el agua era siempre escasa y preciosa. Invocar a Kukulcán no era solo un acto religioso, era una estrategia de supervivencia, una forma de negociar con las fuerzas climáticas que decidían si las cosechas prosperaban o se marchitaban. Cuando las lluvias comenzaron a fallar, cuando las sequías se prolongaron, año tras año, los habitantes de Chichén Itzá debieron preguntarse si Kukulcán se había retirado, si el vínculo entre la ciudad y el dios se había roto, si los rituales ya no eran suficientes para mantener abierto el canal de comunicación con lo sagrado. Pero Kukulcán no era el único habitante del universo simbólico de Chichén Itzá. Los cenotes, esas aberturas hacia las profundidades de la tierra, eran considerados puertas hacia Xibalbá, el inframundo, el lugar donde residían los dioses de la muerte, pero también las fuentes del agua primordial, las raíces de la vida misma. Según el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas quichés, Xibalbá no era solo un lugar de oscuridad y terror, era una dimensión de pruebas, transformaciones y renacimientos, donde los héroes gemelos tuvieron que descender, para enfrentarse a los señores de la muerte, y finalmente, resurgir victoriosos. En ese sentido, los rituales que se realizaban en el cenote sagrado de Chichén Itzá no eran actos de desesperación, sino intentos conscientes de mantener abierto el diálogo con las fuerzas del inframundo, de enviar mensajeros que pudieran atravesar la frontera y regresar con bendiciones, con lluvias, con fertilidad. Cada objeto arrojado al agua,
cada ofrenda, cada sacrificio, era una palabra, en una conversación continua, entre los vivos y los habitantes del otro lado. Cuando esa conversación comenzó a sentirse unilateral, cuando las ofrendas parecían caer en un silencio cada vez más profundo, la ciudad entera debió experimentar una especie de vértigo espiritual. No se trataba solo de problemas prácticos, de falta de alimentos o de conflictos políticos, se trataba de una crisis de sentido, de la sensación de que el cosmos mismo se había desalineado, de que las reglas que habían gobernado el mundo durante siglos ya no funcionaban de la misma manera. La arquitectura de Chichén Itzá refleja una cosmología en la que todo está interconectado. Las pirámides representan las montañas sagradas, los ejes que conectan la tierra con el cielo. Los juegos de pelota, especialmente el gran juego de pelota, el más grande de toda Mesoamérica, simbolizan la Vía Láctea, el camino de los muertos, el espacio, donde se libran batallas cósmicas, entre las fuerzas del orden y el caos. Los observatorios, como el Caracol, con sus ventanas alineadas hacia puntos específicos del horizonte, permitían rastrear el movimiento de Venus, el planeta asociado con la guerra, el renacimiento y los ciclos largos del tiempo. Todo en la ciudad estaba diseñado para recordar a sus habitantes que vivían en un universo vivo, inteligente, lleno de señales, que debían ser leídas e interpretadas constantemente. Los sacerdotes, los astrónomos, los gobernantes, no solo administraban recursos materiales, administraban el tiempo sagrado, aseguraban que los rituales se realizaran en los momentos correctos, vigilaban los cielos en busca de presagios, consultaban los libros pintados, donde estaban codificadas las profecías antiguas. Pero los símbolos, por poderosos que sean, dependen de la creencia colectiva para mantener su fuerza. Cuando las sequías persistieron, cuando las alianzas se rompieron, cuando los enemigos prevalecieron, cuando los dioses parecieron alejarse, algunos habitantes de Chichén Itzá debieron comenzar a dudar. Quizás los rituales ya no eran efectivos. Quizás los sacerdotes habían perdido su conexión con lo sagrado. Quizás la ciudad misma había cumplido su función en el gran ciclo del tiempo y ahora correspondía dejarla atrás, buscar nuevos lugares, donde los vínculos con el cosmos pudieran restablecerse. En la cosmovisión maya, el tiempo no avanza en línea recta hacia un futuro indefinido, se mueve en ciclos que se repiten, que regresan sobre sí mismos, que abren y cierran eras completas. Cada Baktún, cada Katún, cada ciclo calendárico, marca un momento de renovación potencial, pero también de riesgo, de posible colapso, si no se realizan los rituales adecuados, para garantizar la continuidad. Es posible que los líderes de Chichén Itzá hayan interpretado las crisis acumuladas como señales de que el ciclo de la ciudad estaba cerrándose, de que el tiempo había llegado, para que otro lugar, otra configuración, otra forma de relación con lo sagrado, tomara el relevo. Esta lectura psíquica del tiempo, explica por qué el abandono no fue visto necesariamente como una tragedia absoluta, sino como una transición inevitable. Dejar la ciudad no significaba abandonar a los dioses, sino reconocer que los dioses también se mueven, que las fuerzas sagradas no permanecen fijas en un solo lugar, que el cosmos mismo respira, se expande y se contrae, y que los seres humanos deben aprender a moverse con él, si quieren sobrevivir.
Los mitos mayas están llenos de relatos sobre ciudades que florecen y luego se retiran hacia el olvido, sobre héroes que descienden al inframundo y emergen transformados, sobre dioses que mueren y resucitan en formas nuevas. Estas historias no son solo entretenimiento, son mapas simbólicos, guías para entender cómo navegar las crisis, cómo aceptar las pérdidas, sin perder la conexión con lo esencial. En ese contexto, Chichén Itzá no fue abandonada porque fracasó, sino porque completó su misión, porque su momento en el escenario cósmico había concluido, y ahora debía convertirse en otra cosa, un lugar de memoria, un santuario para peregrinos, un espacio donde el tiempo ordinario se suspendía, y donde todavía era posible, si uno sabía cómo hacerlo, escuchar los ecos de las conversaciones antiguas entre los humanos y los dioses. Hay un umbral que se cruza, cuando las explicaciones materiales dejan de ser suficientes, cuando la historia deja de ser solo un recuento de hechos, y se convierte en algo más parecido a una revelación. Ese umbral es el que separa lo visible de lo invisible, lo que puede medirse de lo que solo puede intuirse, lo que está registrado en piedra, de lo que habita únicamente en las profundidades de la conciencia colectiva. Para los antiguos mayas, el mundo no se dividía en lo real y lo imaginario, lo material y lo espiritual. Todo era parte de una sola realidad continua, donde diferentes dimensiones se superponían, se tocaban, se atravesaban mutuamente, en ciertos lugares y momentos específicos. Los cenotes, las cuevas, los templos elevados, los momentos de eclipse, los instantes del amanecer y el crepúsculo, todos eran puntos de contacto, lugares y tiempos donde las fronteras entre los mundos se volvían permeables, donde un ser humano podía, si conocía los rituales correctos, deslizarse de una realidad a otra. La cosmología maya describía al menos 3 niveles principales de existencia: el cielo superior, dividido en 13 capas, habitadas por diferentes deidades y fuerzas cósmicas; la tierra, el nivel medio donde viven los humanos, los animales y las plantas; y Xibalbá, el inframundo, dividido a su vez en 9 niveles, que descendían hacia profundidades cada vez más oscuras y complejas. Pero estos niveles no estaban separados de manera absoluta, estaban conectados por ejes sagrados, árboles cósmicos, escaleras de serpientes, ríos subterráneos, que fluían entre dimensiones. El árbol de ceiba, sagrado para los mayas, era imaginado como el eje central del universo, con sus raíces hundidas en Xibalbá, su tronco atravesando el mundo humano y sus ramas extendiéndose hacia los cielos superiores. A lo largo de este árbol, las almas, los dioses, los espíritus y los chamanes podían viajar, ascender o descender según su propósito, sus méritos o su destino. No era solo una metáfora, era un mapa funcional del cosmos, una guía práctica para navegar las realidades múltiples que coexistían en cada momento. En este contexto, Chichén Itzá no era simplemente una ciudad construida sobre tierra firme, era un nudo en la red cósmica, un lugar donde las corrientes de energía, tiempo y significado convergían con una intensidad especial. Los arquitectos y sacerdotes que diseñaron sus templos no estaban creando monumentos para impresionar a visitantes futuros. Estaban construyendo instrumentos para mantener abiertos los canales de comunicación entre los mundos, para asegurar que las fuerzas del cielo pudieran descender y bendecir la tierra, para garantizar que las plegarias de los humanos pudieran ascender y ser escuchadas. Cuando ese sistema comenzó a fallar,
cuando las lluvias dejaron de llegar a pesar de los rituales intensificados, cuando las ofrendas al cenote sagrado parecían caer en un vacío sin respuesta, lo que se estaba rompiendo no era solo una relación política o económica, era un vínculo ontológico, una conexión fundamental con la estructura misma de la realidad. Los habitantes de Chichén Itzá debieron sentir que los canales se estaban cerrando, que las dimensiones se estaban separando, que el eje cósmico que había sostenido a la ciudad se estaba desplazando hacia otro lugar. Los chamanes mayas, aquellos especialistas en navegar las fronteras entre mundos, tenían una práctica conocida como el viaje del güey, el espíritu compañero. Cada persona, según estas creencias, estaba acompañada por un alter ego animal o espiritual que habitaba en otra dimensión, una especie de doble que compartía su destino pero que podía moverse con mayor libertad entre las realidades. Los chamanes entrenados podían contactar conscientemente con su güey, viajar con él hacia Xibalbá o hacia los cielos superiores, explorar territorios que estaban vedados para la conciencia ordinaria. Estos viajes no eran fantasías inofensivas, eran expediciones peligrosas, llenas de pruebas y encuentros con entidades que podían ser benévolas u hostiles. El inframundo maya no era un lugar de castigo simple, como el infierno cristiano, sino un reino de transformaciones, donde los muertos eran sometidos a pruebas, donde tenían que jugar partidas de pelota contra los señores de Xibalbá, donde podían ser engañados, desmembrados, hervidos, pero también renacidos si lograban superar los desafíos. Era un lugar de extrema ambigüedad, donde las normas del mundo superior se invertían, donde el tiempo fluía de manera diferente, donde lo que parecía sólido podía disolverse y lo que parecía imposible podía manifestarse. En las representaciones artísticas, Xibalbá aparece como un reflejo distorsionado del mundo de los vivos. Los árboles crecen con las raíces hacia arriba y las ramas hacia abajo. Los ríos fluyen en direcciones imposibles. Las criaturas tienen formas híbridas, mezclando elementos de diferentes animales, de humanos y de fuerzas naturales. Es un territorio donde la lógica ordinaria no se aplica, donde las categorías habituales de identidad, espacio y causalidad, se vuelven fluidas, cambiantes, difíciles de predecir. Algunos investigadores contemporáneos han notado similitudes inquietantes entre estas descripciones mayas del inframundo y ciertas teorías modernas de la física sobre universos paralelos, dimensiones adicionales o realidades superpuestas. No se trata de afirmar que los mayas tenían conocimientos científicos en el sentido moderno, sino de reconocer que su forma de cartografiar la realidad, su capacidad de imaginar múltiples capas de existencia, coexistiendo simultáneamente, resuena de manera extraña con algunas de las ideas más avanzadas de la cosmología actual. El calendario maya, especialmente el sistema de cuenta larga, no era solo una herramienta para medir el tiempo, era una forma de entender los ciclos cósmicos, los momentos en que diferentes eras se cerraban, y nuevas comenzaban. El Baktun, un ciclo de aproximadamente 394 años, marcaba periodos significativos en la historia del cosmos. El Katun, un ciclo de casi 20 años, también tenía su propia energía característica, su propio sabor espiritual, que influía en los eventos que ocurrían durante ese periodo. Los sacerdotes mayas estudiaban estos ciclos, con la misma intensidad, con que los astrónomos modernos estudian las órbitas planetarias.
Cada Katun tenía su propio conjunto de profecías asociadas, sus propias tendencias, sus propios riesgos y oportunidades. Saber en qué Katun se vivía no era un dato abstracto, era información vital, para tomar decisiones, para planificar ceremonias, para interpretar las crisis que pudieran surgir. Cuando las sequías comenzaron a coincidir con ciertos ciclos calendáricos, considerados difíciles o inestables, cuando las derrotas militares ocurrieron durante Katunes asociados con el conflicto y la transformación, los sacerdotes de Chichén Itzá debieron consultar los libros antiguos, buscar precedentes, intentar descifrar qué estaba tratando de comunicarles el cosmos, a través de esa concatenación de eventos adversos. Es posible que llegaran a la conclusión de que la ciudad había entrado en una fase de su ciclo, de la que no podía salir simplemente realizando más sacrificios o construyendo más templos. Quizás interpretaron las señales como una indicación de que el propio eje cósmico se estaba moviendo, de que el centro del mundo maya estaba migrando hacia otro lugar, de que Chichén Itzá había cumplido su función, en el plan más amplio del universo, y ahora debía retirarse, para dar paso a nuevas configuraciones. Esta interpretación no hace que el abandono sea menos real o menos trágico para quienes lo vivieron, pero le da un contexto diferente. No fue solo una derrota, fue también un acto de lectura del cosmos, un intento de alinearse con fuerzas más grandes que cualquier ciudad individual, de reconocer que el universo se mueve en patrones que exceden la voluntad humana, que a veces la sabiduría consiste, no en resistir, sino en soltar, no en aferrarse, sino en permitir que las transformaciones sucedan. En las noches oscuras, cuando la ciudad ya estaba casi vacía, cuando solo quedaban los guardianes de los templos más importantes y los peregrinos ocasionales que llegaban a honrar los cenotes, que escuchaban, ¿qué sentían en el aire espeso de la selva que rodeaba las plazas silenciosas? Algunos testimonios posteriores, recogidos por cronistas coloniales, de labios de ancianos que aún recordaban las historias transmitidas por sus abuelos, hablan de presencias que nunca se fueron, de voces que susurraban en lenguas antiguas entre las columnas, de luces inexplicables que danzaban sobre las pirámides, durante ciertas noches del año. No se trata de confirmar o negar estas experiencias, sino de reconocer que, para quienes las vivieron o las escucharon narrar, eran tan reales como la piedra de los templos. La frontera entre lo físico y lo espiritual, entre lo histórico y lo mítico, nunca fue tan clara como la razón moderna quisiera. Y quizás, precisamente esa fluidez, esa capacidad de habitar simultáneamente múltiples dimensiones de la experiencia, es lo que hace que el misterio de Chichén Itzá siga resonando siglos después, como si la ciudad no hubiera sido realmente abandonada, sino transformada, convertida en un tipo diferente de presencia, una que ya no necesita población permanente, porque existe ahora en otra frecuencia de la realidad. El pasado nunca muere del todo, se transforma, se filtra hacia el presente de maneras inesperadas, se manifiesta en gestos, en palabras, en rituales que atraviesan siglos, como si el tiempo no tuviera poder real sobre lo verdaderamente sagrado. Y Chichén Itzá, esa ciudad que fue abandonada hace casi 800 años, como centro de poder político, nunca dejó realmente de existir. Simplemente cambió de forma, de función, de frecuencia. Hoy, más de 2 millones de personas visitan las ruinas cada año.
Llegan en autobuses turísticos, con cámaras digitales y guías multilingües, atraviesan las plazas donde antes resonaban tambores ceremoniales, suben las escalinatas que antes solo podían pisar los sacerdotes en momentos específicos del calendario ritual. La mayoría viene buscando una experiencia turística, un encuentro con la historia antigua, una oportunidad de fotografiar monumentos que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad y una de las nuevas 7 maravillas del mundo. Pero entre esos millones de visitantes, hay quienes llegan buscando otra cosa. Hay quienes sienten, al cruzar las puertas del sitio arqueológico, que no están simplemente observando ruinas, sino entrando en un espacio que todavía vibra con una energía particular, que conserva algo de su carácter sagrado original a pesar de las multitudes, del comercio, de la inevitable mercantilización que rodea cualquier lugar de importancia histórica masiva. Los descendientes directos de los antiguos constructores de Chichén Itzá todavía viven en la península de Yucatán. Más de 800.000 personas hablan aún el maya yucateco, conservan tradiciones que se remontan a épocas prehispánicas, mantienen calendarios rituales que sus ancestros utilizaban para organizar la vida comunitaria. No son habitantes de un museo viviente, son personas contemporáneas, que negocian constantemente entre la modernidad globalizada y las herencias culturales que consideran valiosas, que merecen ser preservadas, transmitidas, adaptadas a nuevas circunstancias, sin perder su esencia. Algunos de estos mayas contemporáneos trabajan como guías en Chichén Itzá, no simplemente repitiendo datos arqueológicos aprendidos de libros académicos, sino transmitiendo conocimientos que les fueron enseñados por sus abuelos, historias que nunca fueron escritas en ningún código oficial, pero que circulan en las comunidades, como parte de una memoria colectiva activa. Cuando uno de estos guías señala hacia el cenote sagrado, y habla de los rituales antiguos, no está hablando de algo completamente ajeno, muerto, enterrado en el pasado, está hablando de una tradición, de la que aún se siente parte, aunque las formas específicas hayan cambiado. En ciertos momentos del año, especialmente durante los equinoccios, cuando la serpiente de luz desciende por la escalinata del castillo, el sitio arqueológico se llena de personas vestidas de blanco, que llevan incienso, que forman círculos, que extienden las manos hacia las pirámides, en gestos que mezclan tradiciones mayas, prácticas New Age, sincretismos religiosos diversos. Las autoridades arqueológicas oficiales suelen mirar estas manifestaciones con cierta incomodidad, preocupadas por la preservación física del sitio, por mantener un control sobre cómo debe ser interpretado el patrimonio. Pero para quienes participan en esas ceremonias contemporáneas, Chichén Itzá no es un museo, es un templo vivo, un lugar donde todavía es posible conectarse con fuerzas que trascienden la historia académica, donde los ancestros pueden ser honrados, donde la energía acumulada durante siglos de rituales continúa disponible para quienes sepan cómo acceder a ella. No importa si los rituales específicos que practican no son idénticos a los que realizaban los sacerdotes hace 1000 años. Lo que importa es la intención, la continuidad del gesto de dirigirse hacia lo sagrado en un lugar reconocido desde tiempos antiguos como especialmente potente. Hay también, más discretamente, chamanes mayas que continúan realizando ceremonias tradicionales en las inmediaciones del sitio, en cuevas cercanas, en cenotes menos conocidos. Espacios donde la presencia turística masiva no ha penetrado tanto,
donde todavía es posible trabajar con los espíritus del lugar de manera más íntima, más silenciosa. Estas prácticas rara vez son visibles para los visitantes casuales, pero existen, persisten, se transmiten de maestro a aprendiz siguiendo linajes que en algunos casos pueden rastrearse durante generaciones. Una de estas ceremonias, documentada ocasionalmente por antropólogos, con permiso explícito de los participantes, implica pedir permiso a los guardianes espirituales del cenote, antes de entrar al agua, ofrecerles copal, chocolate, aguardiente, elementos que, en la cosmovisión maya, facilitan la comunicación con las entidades no humanas que habitan esos espacios. No es superstición vacía ni performance turística, es una práctica viva, funcional dentro de su propio sistema de creencias, tan real para quienes la realizan, como cualquier otro acto religioso, en cualquier otra tradición del mundo. Lo fascinante es que muchos visitantes contemporáneos, incluso aquellos que llegan sin ningún conocimiento previo de la espiritualidad maya, sin ninguna predisposición particular hacia lo místico, reportan experiencias extrañas en Chichén Itzá. Hablan de sensaciones de ser observados, cuando están solos en ciertas áreas, de escuchar sonidos que no corresponden a nada visible, de sentir cambios repentinos de temperatura o de densidad en el aire, de experimentar emociones intensas, sin causa aparente. Algunos describen estados alterados de conciencia, momentos en que el tiempo parece ralentizarse o acelerarse, en que las dimensiones del espacio parecen distorsionarse sutilmente, en que tienen la impresión fugaz de ver el lugar no como ruinas abandonadas sino como estaba en su época de esplendor, lleno de vida, de color, de movimiento. Estos testimonios son difíciles de verificar objetivamente, pero se repiten con suficiente frecuencia como para constituir un patrón, una especie de fenomenología compartida del lugar. ¿Qué significa esto? Son simplemente efectos de la sugestión, de las expectativas creadas por guías turísticos que cuentan historias dramáticas, del calor tropical que puede inducir estados de leve desorientación. ¿O hay algo en ciertos lugares, especialmente en aquellos que fueron intensamente sacralizados durante siglos, que deja una impronta persistente? Una especie de memoria del espacio que puede ser percibida por quienes están receptivos? La ciencia moderna no tiene herramientas adecuadas para abordar estas preguntas, sin reducirlas inmediatamente a explicaciones puramente neurofisiológicas o psicológicas. Pero la ausencia de una explicación científica completa no invalida las experiencias mismas, especialmente cuando son compartidas por personas de culturas, lenguas y trasfondos muy diversos, que no tienen razones para coordinarse en sus relatos. Lo que parece claro es que Chichén Itzá continúa funcionando como un puente, no ya entre las ciudades mayas del pasado, sino entre el pasado y el presente, entre lo tangible y lo intangible, entre el turismo masivo y la búsqueda espiritual individual, entre la historia oficial y las memorias subterráneas, que nunca fueron completamente documentadas, pero que siguen circulando en formas fragmentadas, transformadas, adaptadas a nuevos contextos. Los 6 millones de mayas que viven actualmente en México, Guatemala, Belice y Honduras, no son los últimos sobrevivientes de una civilización muerta, son los herederos activos de una tradición, que ha sabido sobrevivir a conquistas, epidemias, intentos sistemáticos de erradicación cultural, y que sigue reinventándose, sin perder completamente su núcleo identitario.
Muchos de ellos miran hacia Chichén Itzá, no con nostalgia pasiva, sino con un sentido de continuidad, como quien mira la casa de sus ancestros, y reconoce en ella los fundamentos de su propia existencia presente. La relación entre estos mayas contemporáneos y las ruinas de sus ancestros es compleja, a veces conflictiva. Los sitios arqueológicos son administrados por gobiernos nacionales, por instituciones académicas, por empresas turísticas, no por las comunidades indígenas descendientes de quienes los construyeron. Esto genera tensiones sobre quién tiene derecho a definir el significado de estos lugares, quién puede realizar ceremonias en ellos, quién se beneficia económicamente de su explotación turística. Pero a pesar de estas tensiones, o quizás, precisamente a través de ellas, algo persiste. Chichén Itzá sigue siendo un lugar donde diferentes temporalidades se cruzan, donde el siglo XIII y el siglo XXI coexisten de maneras extrañas, donde un turista con smartphone puede pararse exactamente en el mismo punto, donde hace 800 años, un sacerdote observaba el movimiento de Venus, para determinar el momento apropiado para iniciar una campaña militar o una ceremonia de renovación cósmica. Esa superposición de tiempos, esa simultaneidad de significados, es parte de lo que hace que el lugar siga siendo magnético, inquietante, imposible de reducir a una sola interpretación definitiva. Hay una pregunta que Chichén Itzá nos hace desde su silencio, y no es solo una pregunta sobre el pasado, es una pregunta sobre nosotros mismos, sobre nuestras propias ciudades, sobre los pactos invisibles que sostienen cualquier civilización, sobre qué sucede cuando esos pactos se debilitan, se rompen, dejan de tener sentido, para quienes deben renovarlos cada día, con sus acciones y creencias. Cuando estudiamos el colapso de sociedades antiguas, tendemos a buscar causas específicas, factores que puedan aislarse, medirse, catalogarse en gráficos que muestren correlaciones claras entre sequías y abandono, entre guerras y decadencia, entre cambios climáticos y migraciones masivas. Y esas correlaciones existen, son reales, son importantes. Pero hay algo más profundo que a menudo se escapa en los análisis puramente materiales, la cuestión del sentido, de la narrativa colectiva que da coherencia a una sociedad, que explica por qué vale la pena seguir adelante incluso cuando las circunstancias son difíciles. Todas las civilizaciones funcionan sobre la base de ciertas ficciones compartidas, historias que la comunidad se cuenta a sí misma, sobre quién es, de dónde viene, hacia dónde se dirige, que la hace especial o elegida, o capaz de superar desafíos que derrotarían a otros. Estas narrativas no son mentiras, son estructuras de significado, que organizan la experiencia colectiva, que dan razones para construir templos, que tardarán generaciones en completarse, para seguir reglas, que a veces parecen arbitrarias, para confiar en líderes, cuyos rostros nunca se verán directamente. Para los habitantes de Chichén Itzá, la narrativa central era probablemente algo parecido a esto: somos el pueblo que mantiene abierto el canal entre el cielo y la tierra, que asegura que las lluvias lleguen, que las cosechas prosperen, que el sol continúe su recorrido diario, sin detenerse, que el tiempo cósmico siga fluyendo, en sus ciclos apropiados. Nuestros rituales importan, no solo para nosotros, sino para el funcionamiento del universo entero. Somos guardianes, intermediarios, co-creadores del orden cósmico.
Mientras esa narrativa funcionaba, mientras las lluvias llegaban con regularidad suficiente, mientras los enemigos eran derrotados o mantenidos a distancia, mientras las alianzas sostenían el comercio y la influencia regional, el enorme esfuerzo requerido para mantener la ciudad tenía sentido. Valía la pena construir esos templos monumentales, alimentar a los especialistas que no producían alimentos pero que sabían leer los cielos, realizar esos sacrificios costosos, contribuir con trabajo y tributos al sistema centralizado. Pero cuando las sequías se prolongaron durante décadas, cuando los rituales intensificados no lograban traer las lluvias de vuelta, cuando los aliados se convirtieron en enemigos y las derrotas militares se acumularon, cuando los graneros comunales se vaciaron repetidamente, entonces la narrativa comenzó a agrietarse. Las preguntas empezaron a surgir, primero en voz baja, luego con más insistencia: ¿de verdad nuestros rituales mantienen el equilibrio del cosmos, o simplemente enriquecen a los sacerdotes? ¿Realmente los dioses nos han elegido, o nos han abandonado? ¿Vale la pena seguir sacrificando tanto por un sistema que ya no entrega lo que prometía? Cuando una narrativa colectiva colapsa, cuando la historia que una sociedad se cuenta a sí misma deja de tener sentido, frente a la evidencia acumulada, algo fundamental se rompe. No es solo que las personas pierdan fe en líderes específicos, o en instituciones particulares, es que pierden fe en la estructura misma del mundo, tal como la habían entendido. Y sin esa fe compartida, sin esa narrativa que organiza los esfuerzos colectivos, incluso las sociedades más elaboradas, pueden disolverse, con una rapidez sorprendente. El filósofo Arnold Toynbee, estudiando el ascenso y caída de civilizaciones a lo largo de la historia, propuso que las sociedades florecen cuando sus élites creativas encuentran respuestas innovadoras a los desafíos que enfrentan, y colapsan cuando esas élites dejan de ser creativas y se convierten en minorías dominantes que solo buscan preservar sus privilegios mediante la coerción. En ese punto, la sociedad pierde su capacidad de adaptación, se vuelve rígida, incapaz de responder efectivamente a crisis nuevas, porque está atrapada en patrones que alguna vez funcionaron, pero que ya no son apropiados para las circunstancias cambiadas. Es tentador ver en Chichén Itzá un ejemplo de este patrón. Quizás sus élites, frente a las sequías persistentes y las crisis políticas acumuladas, respondieron simplemente intensificando los rituales tradicionales, construyendo más monumentos, realizando más sacrificios, aplicando con mayor rigidez las soluciones que habían funcionado en el pasado, sin ser capaces de imaginar alternativas radicalmente diferentes. Y quizás fue precisamente esa rigidez, esa incapacidad de adaptarse creativamente, lo que terminó vaciando la ciudad, porque la población común simplemente dejó de creer que tenía sentido seguir sosteniendo ese sistema. Pero hay otra lectura posible, una más inquietante, y quizás más profunda. Quizás el abandono de Chichén Itzá no fue un fracaso, sino una forma de sabiduría, un reconocimiento de que ciertos ciclos tienen que completarse, que aferrarse demasiado tiempo a formas que ya cumplieron su función, puede ser más destructivo que soltar, retirarse, permitir que algo nuevo emerja, en otro lugar, en otra configuración. En muchas tradiciones espirituales, incluida la maya, existe el concepto de que ciertas empresas, ciertos lugares, ciertas formas de organización tienen duraciones naturales,
ciclos de vida que deben respetarse. Tratar de prolongar artificialmente lo que ya está muriendo, mediante la pura fuerza de voluntad o la negación de las señales evidentes, no es fortaleza sino apego ciego, una forma de resistirse al flujo natural de las cosas que termina generando más sufrimiento del necesario. Si los líderes de Chichén Itzá interpretaron las crisis acumuladas como señales de que el ciclo de la ciudad había concluido, y tomaron la decisión consciente de facilitar su transformación, en lugar de resistirla hasta el colapso violento, entonces el abandono adquiere un carácter completamente diferente. No es derrota, sino transición, no es fracaso, sino metamorfosis, un acto de soltar, que paradójicamente preservó lo esencial de la ciudad, al convertirla en un espacio sagrado permanente, en lugar de dejar que fuera destruida completamente, en guerras desesperadas o en rebeliones internas. Esta interpretación, por supuesto, es imposible de verificar con certeza absoluta. Pero tiene una coherencia filosófica, que resuena profundamente, con lo que sabemos, sobre cómo diferentes culturas entienden el tiempo, el cambio, la impermanencia. No todas las sociedades operan bajo la lógica occidental moderna, de crecimiento perpetuo, de resistencia infinita, de negación de la muerte, como principio organizador fundamental. Lo que hace que Chichén Itzá sea tan fascinante no es solo lo que sucedió allí hace 800 años, sino el espejo que nos ofrece, para reflexionar sobre nuestras propias sociedades contemporáneas. Vivimos en un momento histórico, donde múltiples crisis se superponen, cambio climático acelerado, agotamiento de recursos, desigualdades crecientes, fragmentación social, pérdida de narrativas compartidas, que den sentido colectivo a nuestros esfuerzos. Las estructuras que organizaron el mundo durante los últimos 2 o 3 siglos muestran signos evidentes de tensión, de inadecuación, frente a los desafíos actuales. Responderemos con creatividad genuina, con capacidad de reimaginar radicalmente, cómo organizamos nuestras vidas colectivas. O simplemente intensificaremos las soluciones tradicionales, construiremos más monumentos metafóricos al crecimiento económico infinito, realizaremos más sacrificios en los altares del mercado y la tecnología, esperando que las fórmulas que funcionaron en el pasado, sigan siendo válidas, en un contexto completamente transformado. Y si llega un momento, en que ciertas formas de organización social ya no son sostenibles, tendremos la sabiduría de reconocerlo, y facilitar transiciones relativamente ordenadas hacia nuevas configuraciones, o nos aferraremos hasta el colapso violento, hasta la destrucción completa, de lo que podría haber sido preservado, mediante la aceptación consciente del cambio. Estas preguntas no tienen respuestas fáciles ni únicas. Pero Chichén Itzá nos recuerda que no somos la primera sociedad compleja que enfrenta la posibilidad de su propia transformación radical o desaparición. Nos recuerda que las ciudades, por monumentales que sean, son temporales. Que los sistemas políticos, por elaborados que parezcan, son frágiles. Que las narrativas colectivas, por convincentes que resulten durante siglos, pueden desmoronarse, en una sola generación, cuando la realidad las contradice, demasiado persistentemente. Pero también nos recuerda algo más sutil y esperanzador, que el fin de una forma específica de organización social no es necesariamente el fin de todo. Los mayas no desaparecieron cuando sus grandes ciudades fueron abandonadas.
Se reorganizaron, se dispersaron, encontraron nuevas formas de vivir que eran más sostenibles en las circunstancias cambiadas. Y conservaron lo esencial de su identidad, de sus conocimientos, de sus vínculos con lo sagrado, adaptándolos a nuevos contextos, permitiendo que evolucionaran sin perder completamente la conexión con las raíces antiguas. Quizás esa es la lección más profunda que Chichén Itzá tiene para ofrecernos, no es la permanencia lo que importa, sino la capacidad de transformación, la flexibilidad para soltar formas que ya no sirven, mientras se preserva la esencia, la sabiduría de distinguir entre lo que debe conservarse y lo que debe, dejarse atrás, para que algo nuevo pueda emerger. Al final del viaje, después de recorrer 8 siglos de misterio, de atravesar capas de historia, mitología, arqueología y especulación espiritual, la pregunta original permanece suspendida en el aire, como el incienso de copal que todavía se quema en ceremonias contemporáneas. ¿Por qué fue realmente abandonada Chichén Itzá? Y quizás la respuesta más honesta es que no existe una sola respuesta. O más precisamente, que cada época, cada cultura, cada persona que se acerca a este enigma encuentra reflejos diferentes, dependiendo de qué preguntas trae consigo, que necesita comprender sobre su propio momento histórico, que busca en las ruinas de civilizaciones anteriores. Para los arqueólogos que estudian los sedimentos, los restos de polen, las capas estratigráficas, la respuesta está en las sequías prolongadas, en las crisis agrícolas, en las tensiones políticas que hicieron insostenible el modelo de ciudad-estado centralizada que había funcionado durante siglos. Las evidencias materiales son contundentes, el clima cambió, los recursos se volvieron escasos, las alianzas se rompieron, la población se dispersó. Es una narrativa coherente, respaldada por datos cuantificables, por fechas de radiocarbono, por análisis químicos de estalagmitas que registraron cada temporada de lluvia o de sequía durante milenios. Para los descendientes mayas, que conservan memorias orales transmitidas durante generaciones, que mantienen vivas prácticas ceremoniales, que sus abuelos aprendieron de sus propios ancestros, la respuesta tiene dimensiones, que los instrumentos científicos no pueden medir. Hablan de ciclos cósmicos, que se completaron, de señales interpretadas por sacerdotes, que sabían leer el lenguaje de las estrellas y de los sueños, de decisiones conscientes, tomadas en armonía con fuerzas, que trascienden la lógica material. No niegan las sequías ni las guerras, pero las entienden como síntomas de un desajuste más profundo, como manifestaciones físicas de rupturas, que ocurrieron primero, en dimensiones invisibles. Para quienes buscan en los sitios antiguos una fuente de inspiración espiritual, una conexión con tradiciones de sabiduría, que la modernidad ha olvidado o despreciado, Chichén Itzá representa algo diferente, un recordatorio de que los seres humanos alguna vez vivieron en relación directa con el cosmos, donde cada acto estaba cargado de significado ritual, donde el cielo y la tierra conversaban constantemente, a través de templos diseñados como instrumentos de traducción entre dimensiones. El abandono de la ciudad, desde esta perspectiva, no es una tragedia, sino una enseñanza sobre el desapego, sobre la sabiduría de soltar, cuando es momento de soltar, sobre la diferencia entre aferrarse y fluir. Y para quienes vivimos en sociedades contemporáneas, que enfrentan sus propias crisis acumuladas, sus propias sequías metafóricas, sus propias narrativas colectivas, agrietándose bajo el peso de realidades,
que ya no pueden explicar adecuadamente, Chichén Itzá funciona como espejo y como advertencia. Nos muestra que ninguna civilización, por brillante que sea, por monumentales que sean sus construcciones, por sofisticados que sean sus conocimientos, está garantizada para durar eternamente. Todas son experimentos temporales, respuestas específicas a contextos particulares, formas que emergen, florecen y eventualmente se transforman o desaparecen. Lo fascinante es que, 800 años después de su abandono como centro político, Chichén Itzá sigue viva de maneras que sus constructores originales probablemente no anticiparon. Recibe millones de visitantes cada año, genera investigaciones académicas constantemente, inspira ceremonias espirituales, alimenta la imaginación colectiva, sostiene económicamente comunidades enteras que viven del turismo patrimonial. Ha cambiado completamente de función, pero no ha dejado de funcionar. Se ha convertido en algo más grande que una ciudad, se ha convertido en un símbolo, en una pregunta abierta, en un espacio donde diferentes formas de conocimiento se encuentran, dialogan, a veces chocan, pero siempre generan algo nuevo. Los misterios que rodean el sitio siguen multiplicándose. En 2019, exploradores redescubrieron Balamkú, la cueva del dios jaguar, sellada durante más de 1000 años, llena de ofrendas rituales intactas que pueden ayudar a entender mejor tanto el ascenso como la caída de Chichén Itzá. Cada hallazgo de este tipo reconfigura el rompecabezas, añade piezas nuevas, abre preguntas que no habíamos sabido formular antes. En 2024, análisis genéticos de restos humanos encontrados en un entierro subterráneo masivo revelaron información sorprendente sobre las prácticas rituales, mostrando que las víctimas de sacrificio no eran necesariamente cautivos de guerra sino, en muchos casos, niños locales elegidos según criterios que aún no comprendemos completamente, posiblemente relacionados con linajes específicos considerados especialmente aptos para servir como mensajeros hacia el mundo de los dioses. Estos descubrimientos continuos nos recuerdan que, por mucho que creamos saber sobre Chichén Itzá, siempre hay capas más profundas esperando ser exploradas, tanto literal como metafóricamente. La selva que rodea el sitio arqueológico todavía oculta estructuras que no han sido excavadas. Los cenotes siguen guardando ofrendas en sus profundidades. Los textos coloniales contienen referencias crípticas que nadie ha logrado interpretar completamente. Y más allá de las evidencias materiales, está el vasto territorio de los significados, las interpretaciones, las experiencias subjetivas que millones de personas tienen al entrar en contacto con este lugar. Quizás la lección final que Chichén Itzá nos ofrece es precisamente esta, que los misterios más profundos no están destinados a ser resueltos de una vez por todas, sino a ser habitados, explorados, reinterpretados constantemente por cada nueva generación que se acerca a ellos con sus propias preguntas, sus propias herramientas, sus propias necesidades de comprensión. La ciudad fue abandonada, sí, pero nunca dejó de hablar. Su lenguaje cambió, se volvió más sutil, más abierto a interpretaciones múltiples. Ya no dicta verdades absolutas desde la autoridad de sacerdotes y gobernantes, ahora invita, sugiere, inquieta, inspira. Ha pasado de ser un centro de poder a ser un espacio de preguntas, y quizás esa sea una forma de inmortalidad más genuina que cualquier imperio que hubiera podido preservarse mediante la pura fuerza.
porque al final, lo que permanece no son las estructuras de control, ni los sistemas políticos, ni siquiera los monumentos físicos, que eventualmente también se erosionarán hasta convertirse en polvo. Lo que permanece son las preguntas que una civilización logró formular, los conocimientos que acumuló sobre el movimiento de las estrellas y el crecimiento de las plantas, las formas de belleza que creó, las maneras de relacionarse con lo sagrado que exploró, las lecciones sobre ascenso y caída que dejó codificadas en piedra y en memoria para quienes vengan después. Los mayas no desaparecieron cuando sus grandes ciudades fueron abandonadas. Siguen aquí, más de 6 millones de personas que continúan hablando lenguas mayas, practicando ceremonias que se remontan a épocas prehispánicas, manteniendo viva una forma de estar en el mundo que resiste, se adapta, evoluciona sin perder completamente su identidad. Y cada vez que alguien, maya o no, se detiene frente a la pirámide de Kukulcán y siente ese escalofrío de conexión con algo que trasciende su vida individual, cada vez que alguien contempla el cenote sagrado y percibe la profundidad de tiempo y significado que contiene, Chichén Itzá vuelve a vivir de una manera nueva. Las ciudades que abandonamos nunca nos abandonan del todo. Siguen habitándonos, moldeando nuestra forma de imaginar lo posible, recordándonos que todo es temporal pero que nada se pierde completamente, que cada final es también una transformación, que la muerte de una forma específica puede liberar las energías contenidas en ella para que fluyan hacia nuevas configuraciones que aún no podemos anticipar. Si este viaje te habló en algún lugar profundo, si algo en estas palabras resonó con preguntas que ya llevabas contigo o despertó otras nuevas, suscríbete y deja un comentario. A veces las respuestas aparecen cuando alguien se atreve a preguntar, cuando alguien reconoce que hay misterios que vale la pena honrar con nuestra atención, con nuestra curiosidad, con nuestra disposición a no tener todas las respuestas pero sí el coraje de seguir buscando. Chichén Itzá fue abandonada, pero su abandono mismo se convirtió en mensaje, en enseñanza, en una pregunta que atraviesa los siglos y nos encuentra aquí, ahora, invitándonos a reflexionar sobre nuestras propias ciudades, nuestros propios pactos con lo sagrado, nuestras propias formas de construir, habitar y eventualmente, cuando llegue el momento, de soltar con gracia aquello que ya cumplió su ciclo. Aquí está el cierre final del artículo, cuando el último peregrino abandonó las plazas vacías de Chichén Itzá, cuando el viento comenzó a llenar de arena los grabados que antes contaban historias de conquistas y ceremonias, algo extraño sucedió, la ciudad no murió, se convirtió en otra cosa, en un espacio donde el tiempo dejó de avanzar de manera ordinaria y comenzó a moverse en espirales, regresando sobre sí mismo, permitiendo que diferentes épocas se tocaran en un solo instante. Hoy, cuando millones de personas atraviesan esas mismas plazas con cámaras en las manos y asombro en los ojos, cuando los chamanes mayas encienden copal frente a templos que sus ancestros construyeron hace más de 1000 años, cuando arqueólogos descubren cámaras secretas que aún guardan ofrendas intactas, Chichén Itzá sigue cumpliendo su función original, sigue siendo un puente entre mundos, entre lo visible y lo invisible, entre el pasado que creíamos muerto y el presente que creemos comprender. El verdadero misterio de su abandono no está en las causas materiales que podemos enumerar, con datos climáticos y fechas de carbono 14. Está en esa decisión colectiva, consciente o instintiva, de soltar lo que había sido el centro del mundo, de permitir que la selva reclamara las piedras sagradas,
de aceptar que ciertos ciclos terminan, no porque fracasen, sino porque completan su propósito. Está en esa sabiduría antigua, que nuestras sociedades modernas han olvidado casi por completo, la sabiduría de reconocer cuando es momento de transformarse, de dispersarse, de dejar que algo muera, para que algo nuevo pueda nacer. Vivimos en una época, donde nuestras propias ciudades, nuestras propias civilizaciones, enfrentan preguntas similares a las que enfrentaron los habitantes de Chichén Itzá hace 800 años. El clima está cambiando, las narrativas colectivas se están desmoronando, los sistemas que funcionaron durante generaciones, muestran grietas cada vez más evidentes. Y nos aferramos, intensificamos los rituales conocidos, construimos monumentos más altos, al crecimiento perpetuo, negamos con todas nuestras fuerzas, que algo fundamental podría estar terminando. Quizás Chichén Itzá nos susurra desde su silencio monumental, algo que necesitamos desesperadamente escuchar, que el final de una forma no es el final de todo, que soltar puede ser un acto de sabiduría, más que de derrota, que las transformaciones radicales son parte del pulso natural del universo, no excepciones trágicas, a un orden que debería ser permanente. Porque al final, lo que hace que Chichén Itzá siga siendo magnética no es su esplendor pasado sino su capacidad de seguir generando preguntas, de mantener vivo el diálogo entre diferentes formas de conocimiento, de recordarnos que hay misterios que no podemos resolver pero que podemos honrar con nuestra atención, con nuestra curiosidad, con nuestra disposición a no tener todas las respuestas. ¿Y tú? ¿Qué escuchas cuando el viento atraviesa las columnas abandonadas de una ciudad que decidió convertirse en silencio? ¿Qué parte de tu propia vida, de tus propias creencias, de tus propias certezas podría necesitar ser soltada para que algo nuevo pueda emerger? ¿Tienes el coraje de reconocer cuando un ciclo se está cerrando, o prefieres aferrarte hasta que las circunstancias te obliguen a soltar? ¿Qué pasaría si las crisis que enfrentamos no fueran castigos sino invitaciones a transformarnos? ¿Y si el verdadero legado de Chichén Itzá no está en sus piedras sino en su capacidad de enseñarnos que todo es temporal, que todo fluye, que la sabiduría más profunda consiste en aprender a danzar con el cambio en lugar de resistirlo hasta quebrarnos? Si estas preguntas resuenan en ti, si sientes que estas conversaciones sobre misterios antiguos y verdades atemporales son importantes en un mundo que cada vez valora menos la profundidad, suscríbete y comparte tus reflexiones en los comentarios. Porque al final, los misterios más profundos no se resuelven en soledad, se exploran en comunidad, en diálogo, en el encuentro entre diferentes miradas que se atreven a contemplar lo que no puede explicarse completamente pero que todos, de alguna manera, reconocemos como verdadero.